Ya está. Entonces, pregunta número 1 dice, lee atentamente y posteriormente marca la alternativa correcta. A ver, un voluntario para que me diga qué respuesta marcó en la pregunta número 1. ¿Y por qué razón fue su respuesta esa, ya? A ver, cualquiera. Por ahí, por ahí. Guimaraes, Mamani, Villanueva, Berríos en el chat. En la pregunta 1, ¿cuál ha sido la respuesta? Dice, la guerra del Golfo Pérsico fue el primer conflicto armado librado por Estados Unidos como única superpotencia militar. Al terminar la Guerra Fría, una de sus consecuencias fue, ¿no? Entonces hace referencia a la guerra del Golfo Pérsico. Ya está, ¿no? Hace referencia a este episodio. Dice, una de las consecuencias de la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Este enfrentamiento que se dio entre Irak, que invadió Kuwait, y que genera la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Perla me escribe en el chat la B. Dice, el afianzamiento del liderazgo militar norteamericano. Vamos a analizar las demás claves, ya, Perla. A ver, la invasión de Irak a Kuwait por el control de hidrocarburos, eso sería una razón, ¿no? Una causa. Pero acá te piden una consecuencia, es decir, ¿qué pasó después de la guerra? La C, la reducción de la presencia militar. ¿Se habrá reducido la presencia norteamericana en el Golfo? Bueno, se hubiese reducido si Estados Unidos perdía, ¿no? Pero Estados Unidos creo que termina imponiéndose la de fortalecimiento militar. Bueno, Irak se hizo fuerte si es que ganaba la guerra, pero Irak no gana, ¿no? La búsqueda del expansionismo de Estados Unidos en Medio Oriente. La búsqueda, eso sería también una causa, ¿no? Entonces, la E dice, uno de los objetivos de Estados Unidos siempre ha sido expandirse por motivos, claro, ¿no? Eso ha sido un objetivo. Y está bien en realidad, pero te pide una consecuencia, ¿no? Recuerden la pregunta, una de las consecuencias, ¿cuál fue? ¿No? Una consecuencia habrá sido la búsqueda del expansionismo de Estados Unidos. ¿Eso suena más como consecuencia o suena más como causa? ¿No? Igual que la A, ¿no? ¿La A suena más como consecuencia o suena más como causa? Profesor, ¿y cómo yo puedo hallar la diferencia? Bueno, para eso hay preguntas. Por ejemplo, para hallar una causa, la pregunta es, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿A causa de o de qué? Y para hallar una consecuencia sería, ¿qué generó? ¿Qué nos trajo? ¿No? ¿Qué implicó? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué implicó o qué generó la búsqueda del expansionismo? ¿No? Eso sería pues una razón, ¿no? Igual que la letra A. La C y la D, bueno, la C y la D son incorrectas, pues definitivamente, ¿no? Y la B, el afianzamiento, claro, eso sí suena más como una consecuencia. El liderazgo norteamericano se fue afianzando en la zona de Oriente Medio. Clave entonces sería la B. Muy bien, Perla. Pregunta 2. A ver, dice la pregunta 2. Lee atentamente los enunciados y luego marca la alternativa correcta, ¿no? En 1990 estalló el Medio Oriente, un conflicto bélico que involucró a los personajes cuyas imágenes se muestran a continuación. ¿Cuáles de los siguientes enunciados refieren hechos que pertenecieron al conflicto bélico? ¿No? Acá se ve a Bush y por acá se ve a Hussein, ¿ya? Y te piden que analices estos enunciados que tienen que ver con esta guerra. Bueno, la guerra empezó en el 90 y es la guerra del Golfo, ¿no? Seguimos analizando la guerra del Golfo, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos enunciados tienen que ver con la guerra del Golfo? Bueno, para eso, ¿qué has marcado tú? Pues, a ver, ¿cuál ha sido tu respuesta para eso? A ver, manito levantada. Perla me escribe la C, ya.
Acá también me escribe Berríos. La C, comenzó la guerra y como mencioné hubo un afán expansionista por parte de Estados Unidos. Ya, muy bien. Entonces la C, a ver, la C, si ustedes me dicen la C, ¿cuál sería acá? ¿Se desarrolló la Primera Guerra del Golfo? Claro que sí, ¿no? En los años 90, porque las que vienen después ya vendrían a ser la segunda, la tercera, ¿no? En los años 2000. La 3, ¿existió un afán expansionista? Claro, ¿no? Obviamente. La B, profe, la 2, ¿qué dice? Irak, liderado por Hussein, invadió Irán, Israel y Kuwait. Bueno, invadió Kuwait, sí, pero Israel y Irán no, ¿ah? Se involucraron posteriormente, pero no fueron invadidas. Y la 4, la uno apoyó, era imposible, ¿no? Que la uno apoye Irak. Claro, casi no hay que dudar, ¿ah? Acá la respuesta es definitivamente que la letra C, ¿no? Muy bien, ¿ah? Bueno, vamos a ver la pregunta número 3. Complete el siguiente enunciado, dice. A ver. Lee el siguiente párrafo extraído de una noticia de la BBC de Londres y complete el espacio en blanco. No queríamos esta misión, pero la cumpliremos, dijo el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cuando anunció los primeros ataques aéreos contra el 7 de octubre de 1900, o 7 de octubre del 2001. Fueron una respuesta a los ataques, acá viene lo interesante, ¿no? Fueron una respuesta a los ataques del 11 de septiembre, que mataron a más de 2.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, ¿no? Entonces, los primeros ataques aéreos contra qué, ¿no? ¿A qué país Estados Unidos va a atacar como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre, ¿no? ¿Contra qué país se desata la ira norteamericana? ¿Pakistán, Afganistán, Turquía o Siria? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Entonces, por ahí me escriben por el chat. Muy bien. Perla, Afganistán. Kichis, Afganistán. Guimaraes, Afganistán. Berríos, Afganistán. Muy bien. Entonces, la respuesta acá es obviamente la letra B, ¿no? Profesor, ¿y por qué Afganistán? Porque Estados Unidos decía que el gobierno talibán, que era el grupo que gobernaba Afganistán, estaba apoyando a Osama Bin Laden y Al Qaeda, pues, ¿no? Y al apoyarlos, era un enemigo norteamericano, ¿no? Definitivamente. Muy bien, ahí está la respuesta en la número 3. Bueno, luego nos viene la 4 y la 5, donde han habido ciertas equivocaciones. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué nos dicen la número 4 y la número 5? Redacta dos causas que desencadenaron la guerra del Golfo Pérsico. Ya. Una causa puede ser el control del petróleo ubicado en territorio de Kuwait, ¿no? El petróleo fue pieza clave, recuerden ustedes, ¿ah? El petróleo, ¿no? Y profesor, ¿y por qué el petróleo tiene que ver en las dos razones? Mira, una causa puede ser que Irak ambicionaba el petróleo y la otra causa puede ser que Kuwait, un país productor y vendedor de petróleo, lo hacía a un precio por debajo del establecido por los países petroleros, ¿no? Entonces, ambas razones están vinculadas al petróleo. Y tal como mostré en una clase, yo recuerdo que en una clase mostré la importancia del petróleo, el petróleo no solamente ha sido importante pues en este conflicto, sino a lo largo de la historia, ¿no? Y para entender un poco esa pregunta, voy a mostrarte este material, aunque ya lo hemos visto, pero para que se consolide la explicación. De los años 70, los integrantes de la OPEP, a comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur.
10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista. El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término: estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Sin embargo, no fueron el único elemento negativo en este estado de alarma. Por primera vez, los expertos y el pueblo llano percibieron la amenaza que podía representar el agotamiento de una energía no renovable como el petróleo. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas de concienciación, urgiendo a la población a ahorrar energía. La otra consecuencia del incremento de los precios fue la estimulación de la investigación de técnicas más eficientes para la industria petrolera. Esto permitió que se explotara más petróleo caro. El Mar del Norte no se podría haber desarrollado con los precios de antes. Los yacimientos del Mar del Norte no fueron viables económicamente hasta los años 60. Eran muy difíciles de explotar, pues estaban en aguas profundas, donde las condiciones meteorológicas eran duras, con frecuentes tormentas. El incremento de los precios de 1973 permitiría a las grandes petroleras invertir considerables cantidades para superar ese problema. Gracias a las mejoras técnicas y a la mano de obra experta, la producción del Mar del Norte se multiplicó por 5 entre 1974 y 1978. Ello permitió a países vecinos como Gran Bretaña o Noruega, pero también a otros países europeos, ser menos dependientes de la OPEP. Los norteamericanos también se aprovecharon de esta escalada de precios para relanzar sus programas de exploración en zonas difíciles, especialmente en Prudhoe Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Aparecieron en el paisaje los primeros aerogeneradores. Las placas solares abrieron interesantes perspectivas en la economía doméstica. Las cosas fueron diferentes con la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte en este esfuerzo por la diversificación. La carrera de centrales nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue encabezada por Francia, que es el país con mayor número de centrales per cápita. Muy bien, ahí está entonces un poco para recordar el tema del petróleo y por qué en la pregunta 4 las causas de este conflicto llamado Guerra del Golfo están vinculados a este elemento conocido como el oro negro. Muy bien, en la pregunta número 5 nos mencionaba redactar 3 consecuencias del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
Una consecuencia tiene que ver con los daños materiales, ¿no? Una consecuencia tenía que ver con el daño a la infraestructura, con el daño incluso al Pentágono, se atentó contra eso. La otra consecuencia tiene que ver con la respuesta de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos responde al ataque terrorista lanzando una invasión a Afganistán. Y otra consecuencia tiene que ver con que aumente el racismo contra los musulmanes, ¿no? Ahí están entonces las consecuencias. Bueno, llegamos a la pregunta número 6, que dice lo siguiente. Lee atentamente cada una de las afirmaciones y posteriormente elige la secuencia correcta. ¿Qué has marcado acá? A ver, te escucho, levanta tu manito si tienes la respuesta correcta. ¿Qué marcaste en la número 6? Es una pregunta ya de geografía. Me están escribiendo por acá, a ver en el chat. La B, el fenómeno del niño no tiene nada que ver con la riqueza del mar. La D me dice, me escribe Kichis. A ver, vamos a ver. El mar peruano tiene reconocimiento mundial por su gran riqueza hidrobiológica, eso es cierto, gran riqueza, lo cual ha permitido diversas actividades como la industria pesquera, eso también es cierto. Señale qué factores explica esta riqueza, ¿no? ¿Por qué razón el mar peruano es considerado uno de los más ricos del mundo o uno de los más biodiversos? La número 1 dice la convergencia de corrientes marinas. Recuerden ustedes que en el mar peruano vamos a encontrar la presencia de la corriente del Niño y vamos a encontrar la presencia de la corriente de Humboldt, ¿no? Ahí está. Entonces, la presencia de estas dos corrientes genera la presencia de recursos o de peces, mariscos y moluscos propios de aguas cálidas, como también nos va a generar la presencia de recursos propios de aguas frías, como la anchoveta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de acá sí tiene que ver, ¿no? Esto sí de ley. La frialdad de las aguas, ¿no? En aguas frías o en aguas de temperatura bajo cero, una característica particular es la abundancia de fitoplancton, ¿no? El fitoplancton que se convierte en un alimento de los peces. El zócalo tiene que ver, por supuesto, el zócalo es más amplio, ¿dónde? A ver si recuerdas. ¿Dónde el zócalo era más amplio? ¿En el norte, en el centro o en el sur? ¿Dónde el zócalo era más amplio? A ver si recuerdas por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué razón? ¿Ah? De repente por ahí recuerdas. ¿En qué lugar el zócalo era más amplio? Guimaraes, muy bien, Guimaraes, así es, en el centro, pues. Y justamente en el centro hay mayor presencia de recursos. Eso también tiene que ver, ¿no? El fenómeno del niño tiene que ver con la riqueza, no, porque si tuviese que ver con la riqueza de manera directa, cada vez que hay fenómeno, el Perú se vería beneficiado, y no es así, ¿no? Cuando hay fenómeno hay un aumento de la temperatura, y como sabemos, si la temperatura aumenta, eso disminuye el fitoplancton, entonces no es un factor de riqueza. Muy bien, la clave acá es 1, 2 y 3. Respuesta sería la B.
¿Ya? Ahí está la respuesta. Muy bien, chicos. Respuesta en la número 6, la B. Vamos a ver la número 7. Dice, lee atentamente y luego quiero que marques la alternativa correcta. ¿Ya? A ver, ¿qué marcaste en la número 7? Pero voy a leer, a ver. Dice, Vanessa está sorprendida porque hace un tiempo realizó un depósito en el banco. Y la palabra clave acá es depósito en el banco. Y le dijeron que le pagarían 5% de interés anual, ¿no? Le pagarían, claro, porque Vanessa está llevando su dinero al banco, pues. Y hoy, que solicitó un préstamo, le están cobrando como tasa de interés, o sea, ahora ha solicitado que el banco más bien le dé dinero y le está cobrando por ese préstamo una tasa de interés del 32% anual. Es decir, ¿cuál es la respuesta acá y cuál es la lógica acá? A ver, te escucho, te leo en el chat. Estamos en la 7, ¿ah? 7, 7, 7. Perla me escribe, la C, Berríos, la C, la tía siempre es más cara que el tip. Claro, primero habría que recordar qué cosa es tía y qué cosa es tip, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando tú recibes dinero del banco, si el banco te presta, pagas una tasa de interés, ¿ya? Y cuando tú llevas dinero al banco, depositas, el banco te paga a ti un interés. Pero el banco, ¿cuándo va a ganar más dinero? ¿No? Cuando te presta. Por eso su tasa de interés es activa, ¿no? Le genera mayor ganancia. Y un sinónimo de ganancia son los activos, ¿no? En cambio, cuando el banco recibe tu dinero, te paga un interés muy pequeño, se llama pasivo, ¿no? Ahí está. Tasa de interés pasiva es muy poco y se da cuando una persona deposita dinero en el banco. Tasa de interés activa es más elevado y se da cuando el banco te presta y tú tienes que pagarle al banco ese interés. Entonces, claramente, Vanessa dice, acá no me conviene, ¿no? Voy a pagarle mucho más al banco por su préstamo que el banco me paga a mí cuando yo le presto. Entonces, la TCA es más barata, la tasa comercial o la tasa de interés es más barata. El banco tiene un margen de ganancia mínimo, el banco gana mucho, mira, 32% de interés anual versus 5%. La tasa de interés activa es más cara que la pasiva. La ganancia para el cliente es mayor que la del banco. No, pues el banco nunca pierde, ¿no? Nunca pierde en el sentido netamente de interés, ¿no? Siempre sus intereses van a ser rentables. Inclusive, cuando una persona no le paga al banco, el banco no ha perdido, ¿va? Porque cada préstamo sale con un seguro, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, acá la respuesta, como me han dicho por el chat, es la C. La tasa de interés activa siempre será más cara que la pasiva. Ahí están, chicos, ¿no? 7 casita. 8. Lee atentamente y luego marca la alternativa correcta. Cuando un intermediario financiero otorga un préstamo, percibirá un monto adicional determinado por la tasa de interés. Lo primero que tienes que saber es quién es un intermediario financiero, pues, ¿no? ¿Quién es? Y ahí viene la pregunta que te hago. ¿Quién es intermediario financiero? ¿Quién es un intermediario? Me escribe en el chat, Perla, me escribe Perla. La persona que deposita su dinero para guardarlo y de ahí la gente busca un crédito y al no verse ni conocerse es un intermediario el banco. Claro que sí, ¿no? El banco es el intermediario. Entonces acá, en la número 8 te dice, cuando un banco otorga un préstamo, percibirá un monto adicional determinado por la tasa de interés activa, pues, ¿no? Al banco le interesa colocar dinero, prestar, porque su interés siempre será
prometedor o ganador. Por eso es que no le prestan dinero a cualquiera, pues. Le prestan dinero a una persona que tiene capacidad de pago. Le prestan dinero a una persona que demuestra ingresos sólidos y solventes, ¿no? ¿A quiénes le presta el banco? A los empresarios, mayormente, ¿no? Gente que puede tener capacidad de ganar, ganar, ganar y ganar, ¿no? Ahí está el tema. Muy bien, pregunta número 9. Completa el siguiente cuadro de doble entrada, ¿no? Sector norte del mar peruano y sector central y sur del mar peruano, ¿ya? Bueno, el sector norte está influenciado por la corriente del Niño, eso sí lo sabemos a lo largo de todo el año y espero que haya quedado bastante claro para ti, mi estimado y querido alumno. Menor presencia de plancton debido a su baja salinidad. También, ¿no? En el norte hay menor cantidad de plancton o fitoplancton y por ende no existe o la presencia de anchoveta es mínima, ¿no? Ubicado muy cerca de, claro que sí, una latitud bastante baja. Sector central y sur del mar peruano, influencia por la corriente de Humboldt. También, pues, la corriente de Humboldt tiene bastante influencia. Abundancia del pez anchoveta, también, ¿no? Y la influencia del afloramiento, que es el ascenso de las aguas profundas. Y eso genera mayor presencia de fitoplancton. Muy bien, ahí está el cuadro, donde ahí sí no ha habido muchas equivocaciones, ¿ah? Ahí la mayoría lo ha hecho de una manera bastante correcta. Pregunta 10, ¿no? ¿Qué organización terrorista fundó Osama Bin Laden? Bueno, Osama fundó Al Qaeda, ¿no? Traducida como la base. Esta organización que mezcla el credo musulmán con un odio visceral a los Estados Unidos de Norteamérica, fue responsable de los diversos atentados del 11 de septiembre, ¿no? Atentados, bueno, aparte del de Nueva York, el de Madrid, ¿no? Lamentable, en la estación central. ¿En qué país ha asesinado Osama? Según Estados Unidos y según el CNN, en español ha sido asesinado en Pakistán. ¿Y a qué país apoyó en su guerra contra la URSS? Afganistán, ¿no? En los años 80, la Unión Soviética invadió Afganistán y ahí pues Osama recibió apoyo de la CIA. Bueno, chicos, estamos llegando prácticamente a la parte final del curso y del año, al menos en historia, geografía y DPCC. Simplemente decirles y desearles, primero que nada agradecerles por el tiempo. Ha sido un año que ha pasado bastante rápido y espero que hayas aprendido e incrementado tus conocimientos en historia, en geografía y en DPCC, ¿no? Que todo el conocimiento que he compartido contigo, que todas las experiencias, los videos, las lecturas y las estrategias de aprendizaje te sirvan para tu vida futura, que seas una persona pues que en quinto de secundaria demuestre una capacidad crítica y analítica superior, ¿no? Y bueno, después de eso, desearte una feliz Navidad al lado de tus seres queridos, al lado de tus padres, al lado de tus hermanos, y que lo más importante en Nochebuena no son los regalos, sino es el amor de la familia, que eso nunca se pierda, ¿no? Y que eso siempre se mantenga en tu vida familiar, ¿no? Cuídate mucho, sé un buen estudiante, sé una buena persona, y bueno, que el 2022 sea próspero también para ti y para los tuyos, en todos los sentidos, desde el tema de la salud hasta el tema de los objetivos y metas que te propongas, ¿no? Y para los que somos católicos, siempre agradecer a Dios por un día más de vida y siempre pedirle, pues, que nos dé la tranquilidad, la paciencia y la salud para seguir haciendo nuestros objetivos, ¿no? Día a día. Bueno, desearte eso y desearte lo mejor para tu futuro en sí. Cuídate mucho y bueno, darle también a tus padres de mi parte, de parte del profesor Luis Aníbal, que pasen una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Un fuerte abrazo a la distancia y bueno, espero pues que el curso haya sido de tu agrado en esta hora o en estos 45 minutos que hemos trabajado a lo largo de todo el año, que se ha ido rápido, ¿eh? Muy pero muy rápido. Un fuerte abrazo a la distancia y que tengas una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Muchas gracias. Saludos. Cuídate mucho. Chau, chau.